This meeting is being recorded. Es el monstruo o un desacato, leía recién con Germinal, y pensaba yo que mucha gente, bueno, casi todo el mundo, jamás reflexiona sobre lo que la embarazada piensa, digamos, ¿no? Pareciera ser que una embarazada es alguien que está ahí, pronto va a tener y la ignoramos totalmente, ¿no? En este caso, Germinal es un libro donde todo el pensamiento de la embarazada está, ¿verdad? Sí, así es. Pues, más bien creo que no la ignoramos, pero le atribuimos quizá pensamientos que a lo mejor no está teniendo. A mí me parece un poco eso, ¿no? Como debe estar como feliz, con una sonrisa beatífica todo el tiempo, sabiendo que está perpetuando la especie. Y a lo mejor ella está pensando cosas un poco más oscuras, al menos en mi caso así fue. Sí, pareciera ser también que hay como una manera de pensar el embarazo y hay otra manera de admitir el embarazo como algo que es propio del animal, digamos. No lo vamos a pensar ni reflexionar porque es propio de nuestra naturaleza. Entre los dos está el ser humano, digamos, ¿no? Entre los dos estamos nosotros, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Pues a mí más bien me parece que el embarazo y el parto sí se utilizan como metáforas del pensamiento, de la creación artística, en la filosofía. O sea, se usan como metáforas de creación, pero no se reflexiona que son un acto de creación en sí mismo, ¿no? Entonces, más bien, yo lo veo ahí. En medio está el ser humano, pero entonces tomamos esto que justo nos parece como muy mamífero, como muy animal, y lo sublimamos utilizándolo para referirnos a arte, a filosofía. Platón decía que él hacía parir conocimiento, por ejemplo, pero poco pensamos que el parto y el embarazo son actos de creación en sí mismos, no necesitan convertirse en metáforas de la creación, porque ya son creación. Entonces, siento que es lo que intento un poco decir ahí. Sí, hablas también de milagro, hablas precisamente de, tú dices, mi hijo es varón, se llamará como varón, será un varón, digamos, las dudas, la normalidad y la normalidad en el nacimiento, que son todas cosas que vamos pensando mientras tratamos de reproducirnos, ¿verdad? Sí, bueno, ahí también es como que yo cuando estaba escribiendo esa parte, cuando me dijeron justo que iba a ser varón y así, yo pensaba como, pues una cosa que está muy a lo largo del libro, que es, y que las mujeres, al menos las mujeres con las que yo he hablado los últimos años que estamos criando varones, nos preguntamos muchísimo y es como, pues yo puedo intentar darle como la educación más deconstruida, por decirlo de alguna manera, pero en algún momento lo social va a llegar y a incidir, y entonces por eso hablo mucho como de que si me lo van a arrebatar y a convertirlo en varón, aunque yo no quiera, y qué implicaciones tiene eso, y como un poco también siempre está esta cosa de, es mi hijo, pero no es mi hijo porque lo estoy teniendo dentro de un cuerpo social también, mi cuerpo está inserto dentro de un cuerpo social, y ese cuerpo social, quiera él o no, y quiera yo o no, va a criar conmigo. Y esa es como una reflexión que está ahí también. También hablas de los monstruos. Sí. Cuéntame un poquito. La idea del monstruo como una figura en la literatura siempre me había interesado mucho, y una vez que estuve, como creo que en el segundo trimestre del embarazo, empecé a sentir pues como esta parte muy ominosa, ¿no? De hay un otro viviendo adentro de mí, y bromeaba con que era un alien y con que era no sé qué. Y de repente justo me di cuenta que la idea del monstruo como una cosa que está transgrediendo las formas era algo que yo sentía que estaba pasando en mí. O sea, que
mi forma estaba siendo transgredida y yo me estaba transformando en otra cosa. Entonces empecé como a pensar que había muchos paralelismos entre ciertas teorías y estudios que había leído de antes sobre la monstruosidad y lo que me estaba ocurriendo en el cuerpo, ¿no? Sí. Y no necesariamente para mal, o sea, una cosa que sí me parece importante es que tenemos el monstruo asociado como un imaginario de cosas negativas. Hay por ahí una teoría que dice un monstruo es inmoral, ¿no? Entonces lo asociamos como justo, como a una parte inmoral, pero yo más bien la parte transgresora del monstruo me interesa por transgresora. Claro. Ahora, también pensaba yo que había en este tono de escritura, había una madre, por supuesto, feliz de estar embarazada, pero al mismo tiempo un poco infeliz, no sé, como que no es todo tan de rosas, me pareció. Sí, así es también. Creo que eso es una de las cosas que más importantes me parecían a mí al momento de escribir de esto, como, pues, hay un momento del libro en el que digo como, ya aquí está mi hijo y la verdad es que no siento que lo ame porque apenas nos estamos conociendo. Y creo que eso es, no todo en la maternidad es hermoso ni tiene por qué serlo y a veces nos sentimos muy mal de no estar experimentando esa euforia que se supone que tendrías que estar viviendo. Y a mí me gustaba mucho la idea de que mujeres que habían transitado por embarazos complicados, angustiosos, que dudaron, porque también para mí fue muy importante una parte del libro poner, no fue una noticia que yo recibí inmediatamente con júbilo, sino que lo dudé, lo decidí, entonces como todos esos matices que están ahí, porque pareciera que a pesar de que se está hablando mucho de maternidades, digamos, más reales, menos edulcoradas, la parte del embarazo, como está muy teñida por una cosa así, pues a las embarazadas nos tratan así como en la calle te cuidan, te dan el asiento, eres así como bien protagonista de la especie en ese momento. Y entonces supone que tú tienes que estar feliz y agradecida todo el tiempo y viviendo así. Y la gente te dice, disfruta ahorita, porque cuando nazca es cuando va a estar difícil. Y no es cierto, también estar embarazada es muy difícil y Sí, es muy es cierto. cansado. Ahora, no sé, ya tienes a tu hijo y es un monstruo, es un milagro, y todo lo que dijiste tiene certeza, digamos, ¿no? Es normal, pero al mismo tiempo es un poco anormal, digamos, ¿no? En todo lo que lo ves. ¿Qué dirías de este libro? ¿Y qué dirías de él cuando lo leas, ¿no? En algún momento lo va a leer. Ya lo empezó a leer mi hijo más grande. Ajá. Este, pues nada, me dijo, sus palabras así textuales fueron, no sabía que sentías tantas cosas, como que me dejas. Y mi hijo más chiquito le estaba contando, porque el más grande le estaba contando, es que mamá escribió un libro sobre el embarazo, no sé, pero este libro está más escrito cuando mi hijo más grande, ¿no? Entonces le estaba contando y, y dice, sí, porque habla como de monstruos, entonces el chiquito está muy obsesionado ahorita con monstruos. Dice, si es de monstruos, yo lo quiero leer. Pero pues no sé, imagina que es tal vez algo así, como su cuento favorito es de donde habitan los monstruos, a de pensar que es algo así. ¿Cuándo escribiste el libro? ¿Cómo fue que ideaste este libro? Que para mí se tendría que llamar Milagros y Monstruos, más que Germinal, pero bueno, es una cuestión de editora. Gracias. Sí, bueno, hubo unos temas con Con el el título. título. Sí, justo porque es un libro que, o sea, yo no quería que se pensara nada más como un tratado sobre milagros y monstruos y que no se desdibujara la parte como del embarazo, de la maternidad, Claro. y bueno, ahí hubo todo. Este libro yo lo empecé a escribir, es un libro que tengo muchos años escribiendo, como pedazos, como de repente tenía notas, o sea, hay partecitas de este libro que están escritas desde hace 8 o 9 años, los ensayos chiquitos que están entre las
entre los capítulos, por ejemplo, son los más viejitos, tienen más tiempo. Y luego en 2018 ya lo pensé como un conjunto, o sea, como yo estaba escribiendo de repente cosas sobre milagro, cosas sobre el lenguaje, cosas, dije, bueno, ya lo voy a pensar como un conjunto, y lo metí a un, ¿cómo se llama?, de beca Fonca, y eso fue lo que me ayudó mucho para, pues ahora sí que ponerme deadlines y realmente aterrizarlo como un proyecto ya armado, pero fue este año del Fonca que hubo varios directores y fue complicado, pues por eso ahí sí siempre agradezco aquí a José Israel Carranza, que es el que me tocó de asesor, porque a pesar de que tuvimos un Fonca muy accidentado, él trabajó mucho conmigo también en esto, y esa fue una primera versión, y luego vino la pandemia, y en la pandemia pues agarré y dije, voy a trabajar este libro hasta que esté bien, o sea, hasta que ya yo lo diga así, lo dejo ir, lo suelto, y pues ya. ¿Dirías que es una aproximación poética a la maternidad, teniendo en cuenta que, a pesar de que hay muchos trabajos sobre la maternidad últimamente, no son suficientes, digamos, ¿no? Porque sobre ese tema jamás se escribió. Es algo que recién ahora, en estos últimos años, comienza a hablar sobre eso, ¿no? Sí, sí, es que creo que es una cosa interesante porque lo he escuchado mucho, como otro libro de maternidad, ¿no? O ya dejen de escribir de maternidad. Y entonces pienso como, nunca decimos otro libro sobre el amor, otro Claro. libro sobre la muerte, Sobre la otro libro guerra. sobre la guerra, Claro. ¿no? Eso es, jamás decimos como ya dejen de escribir de la guerra, o ya dejen de escribir sobre estar borracho, o ya dejen de escribir Claro. sobre eso, ¿no? Entonces, pero sobre la maternidad parece que necesitamos, o sea, ya se habló, es un tema como que ya palomeado y a lo que sigue. Claro. Y pues hay tantas maternidades como mujeres madres, ¿no? Entonces yo quisiera que hubiera cada vez más libros porque mi experiencia no es la experiencia de todas. Hay muchas cosas que otras madres han dicho, ah, yo me vi reflejada en esto o me sentí acompañada en esto, pero definitivamente hay un montón de otras aproximaciones, reflexiones, cosas que no se han dicho y que se tienen que decir al respecto, además de una cosa que yo sí considero muy universal, ¿no? O sea, de repente está esto de, bueno, pues que han las mujeres que estamos escribiendo sobre maternidad, eh, pareciera como que, ay, no, es que ya hay 5 libros, o 6, o no sé, de repente, ahorita lo ponen así como ese es otro libro de la maternidad. Como va a haber muchísimos, ojalá. Mi deseo es que haya muchísimos, que haya tantos libros de maternidad como escritoras que somos madres. Sí, es cierto, porque por otro lado, a mí, por ejemplo, no me gusta la ciencia ficción. Uh-huh. Hay un montón de libros sobre ciencia ficción, pero yo no los leo, digamos. O sea, puede haber miles de libros sobre la maternidad y uno no leerlos o leerlos, digamos, ¿no? Es muy cierto lo que dices. Sí, y además yo creo que para mí la maternidad no es una experiencia que no sea común a todas las mujeres. Hay un montón de mujeres que están eligiendo ejercer su derecho a no maternar. Los hombres nunca van a conocer esa experiencia. Sin embargo, el haber sido cuidados o cuidadas, el haber sido hijos de alguien, sí es una experiencia común a la humanidad. Totalmente. O sea, pero la más. Tania, querida, la última pregunta. ¿Qué otras cosas escribes? ¿Qué otras cosas vamos a disfrutar de ti? Pues ahorita está por salir también unos meses, todavía no sé muy bien, otro libro de ensayos, pero este libro son ensayos sobre herbarios, jardines, plantas, que es otra cosa que me gusta mucho. Estoy escribiendo mucho sobre plantas, flores, jardines, ensayitos pequeños así pues sobre herbarios. Hay un par de ensayos sobre el herbario de Emily Dickinson, sobre el herbario de Rosa Luxemburg, sobre ciertos jardines que me gustan, etcétera. Esos Sí, son otros ensayos. el anterior premio Alfaguara fue Cristian Alarcón hablando precisamente de las plantas y de los jardines. Qué bueno. Sí, Muy bien, sí. muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.
Bonito día.